Hola, ¿qué tal familia de BigFinances.com? Hoy Andrés Trader con ustedes y vamos con nuestro análisis de la semana de lo que es el pre-market del día de hoy lunes. Hoy estamos a 27 de septiembre, estamos por terminar justamente el mes durante esta semana y vamos a estar muy pendientes justamente de cómo se desarrollan los mercados. También quería comentarles que el día de hoy en la tarde vamos a estar teniendo nuestro streaming, así que si es posible no se lo pierdan, vamos a hacer nuestro acostumbrado recap. Bueno chicos, ¿qué vamos a analizar hoy? Vamos a empezar con el Nasdaq. Hace algunos días me había cambiado a este el CFD del Nas 100, por lo que estábamos teniendo problemas con el de US 100, pero ustedes saben que si bien es el CFD, este nos sigue agregando contexto propiamente del activo, aunque es un derivado subyacente, igual le vamos a prestar bastante atención. Entonces, ¿qué ha estado sucediendo, Andrés? Vamos a hacer una recapitulación, veamos cómo hoy estamos a lunes 27. Veamos cómo todo lo que fue la semana anterior, la semana del 20, que es justamente sobre esta semana, empezamos a ver movimientos de caída, pero de precipitaciones fuertes. Todo esto también un poco por la reacción que estaba teniendo el mercado frente a a las posibles noticias de lo que era eh, el movimiento, el cambio en las tasas de interés y así unas cuantas noticias propiamente que estaban moviendo el mercado. Vemos que sobre esta zona el precio estuvo lateralizando muchísimo, estuvo redistribuyendo después de una distribución en la parte superior y caída fuerte del precio. Lo que me llama poderosísimamente la atención es a dónde cae. Esto es parte de la repetición de los ciclos de mercado que yo muchas veces les comento, de zonas de oferta y demanda. Vean la fuerza que lleva esta vela. El tamaño de esta vela es prácticamente unas 3 veces más que el promedio de velas o 2 veces más el promedio de velas generales de los últimos movimientos. Y previo a ello hubo una zona de indecisión, lo que quiere decir que si bien el precio estaba teniendo un balance, un equilibrio sobre esta zona, después viene el imbalance o el desequilibrio, salida fuerte del precio y una vez el precio va a buscar esta zona, ¿qué se genera? Pues una reacción justamente de mercado sobre una gran zona de demanda en donde ¿quién generó este movimiento? Está muy claro que si este movimiento se generó es debido a la fuerza de las instituciones, que son los que tienen las grandes posibilidades de compra en un activo como este, ¿no? Vean la fuerza que tiene el precio, empiezan a tomar ganancias, pero quizá algunas se quedaron por fuera, algunas instituciones, o sencillamente en estos precios les parecía muy caro, por lo que hacen digámoslo así, un desbalance sobre estos precios y empiezan a buscar unas zonas donde puedan encontrar, llamémoslo, una especie de descuento y vean cómo el precio al llegar a esa zona, boom, reacción inminente del precio. ¿Ok? Ahora, ¿qué estamos teniendo, Andrés? Bueno, estamos teniendo también una zona relevante en 4 horas. Fue justamente la única zona en la que el precio se pausó después de esta caída. Hablando de 4 horas, vean esto, caída fuerte, pequeña pausa, continuidad de la caída. Y vean cómo funcionó bastante bien en una primera ocasión. El precio llega a testear la zona, apenas rompe, pero muy poco, y cae el precio. Luego el precio reteste esta zona y empieza una caída importante. Hay que ver cómo cierra esa vela de 4 horas. Todavía le queda 1 hora para el cierre. Pero ¿cuáles serían las zonas más claves? Ahí vamos a bajar un poco las temporalidades. Estamos viendo una zona bien interesante, cercana a los 14.960, 14.950. Vemos salida fuerte del precio, luego una pausa y vemos que justamente ahí confluye la, dentro de lo que es la estructura, un pequeño punto de control acompañado de una salida fuerte del precio, lo que haría que este punto de control sea bastante relevante en caso de que el precio vaya a buscar esta zona. Y adicionalmente tendríamos esta zona también si consideramos que el precio buscó hacer un máximo más alto que el anterior, dejándonos un nuevo PDC en una temporalidad más pequeña. Sin embargo, pudiera ser que el más fuerte esté en la zona inferior, así que vamos a estar muy atentos en ese escenario que el precio o el mercado se torne un tanto
bajista. Vámonos rápidamente a revisar un poco el DAO. Vamos a revisarlo también en temporalidades mayores y empezamos a notar como el precio ya venía bajista, la facilidad claramente estaba mucho más bajista. Vean este movimiento donde claramente no hay prácticamente retrocesos, los retrocesos son nulos en este sentido. El precio que hace después, y aquí es lo interesante de ubicar zonas claves, porque esta zona está puesta allí. Vean que en julio el mínimo que tuvo el precio, si analizamos por ejemplo aquí inicia el 1 de julio, en todo el mes este es el mínimo del mes, ¿sí? Ahora nosotros vamos a retestear una zona como esta, como el mínimo del mes, y empezamos a ver un rechazo de este calibre. Vean la fuerza con la que el precio rechaza la zona, esa gran mecha que deja el precio, y adicionalmente abonado a eso nos marca una especie de fallo. Vemos como el precio inmediatamente sale con fuerza y actualmente los movimientos o la fuerza pareciera estar un tanto alcista sobre este nivel. Así que hace interesante el cambio en la estructura, el hecho de ver que se da en una zona de trabajo como es un mínimo de mes. Eso lo vuelve mucho más interesante y es lo que nosotros tenemos que prestar atención en el contexto que estamos analizando, en qué parte del gráfico nos encontramos, y por eso hacemos estos análisis. Realmente no lo hacemos con el propósito de decirles a ustedes inviertan acá o inviertan allá, y porque nosotros no somos asesores financieros, pero lo que nos interesa es que ustedes mismos aprendan a contextualizar para tomar sus propias decisiones, siempre que estén analizando un poco el contexto de mercado en general. Por último, entonces, ¿qué tendríamos como zonas claves para hoy? Tendríamos, por ejemplo, la zona de los 34.560. Vemos que sobre este nivel el precio ha generado reacciones claves cada vez que testea esa zona. En este punto también vimos que actuó casi como en calidad de soporte. Así que vamos a ver cómo reacciona el precio. Si buscamos en temporalidades menores, aquí tenemos una zona preciosísima que la vamos a marcar de una vez como zona de trabajo. Voy a poner aquí vean estos, aquí nuestra acostumbrada vela de imbalance y salida fuerte del precio. Vamos a poner nuestra alarma de una vez. Y mientras vamos haciendo el video con ustedes, ¿qué estamos analizando? Entonces, ese es el Dow Jones. Estamos viendo una zona de demanda y la estamos viendo claramente en un gráfico de una hora. Eso nos ayuda a nosotros poder también, si bien conozco personas, algunos de ustedes hacen otras actividades además del trading, tener por lo menos un filtro de decir no voy a estar, de pronto no pueden estar todos pendientes del gráfico necesariamente en cierta hora. Bueno, ponen sus alarmas y si en el gráfico se les activa la alarma, ya saben que está el precio llegando a una zona relevante. Mientras no suene, pues sencillamente pierde relevancia en general. Pero, ¿qué es lo lindo de esta zona? Vean esto, tenemos nuestro impulso, retroceso, nuevo impulso. Tenemos un pequeño punto de control en esta fractalidad menor de una hora. Y en caso de testear este nivel, tendríamos nuestra zona de demanda muy clara sobre esta zona, pudiéndonos llevar a un nuevo impulso interesante, dejándonos un ratio riesgo-beneficio bastante importante. Andrés, ¿qué pasa si el precio rompe la zona en falso y se devuelve? Hace esto y después sí se devuelve. Pues chicos, ese es el juego de la institución. Recuerden que cuando yo les digo esta zona está interesante, no quiere decir ponga una orden límite acá y dejen el stop loss acá. No, sencillamente es un contexto de cuánto puede ser el ratio riesgo-beneficio, de en el punto en que nos estamos encontrando, etcétera, etcétera. Pero no es para que ustedes digan, bueno, Andrés dijo 6-1, entonces me voy a posicionar acá, el stop loss por debajo. Y ya sé que de aquí al máximo hay mínimos casi 6, 5.81. Voy a colocar mi orden limit. No, ustedes hagan sus propios análisis. ¿Qué hace el precio cuando llega a esta zona? Así como en una temporalidad de 4 horas el precio realizó un fallo al llegar a un mínimo del mes,
pues analicemos también en temporalidades más pequeñas qué hace el precio cuando llega aquí. Pueden tener marcada esta zona en un gráfico de 1 hora y se van a 5 minutos, se van a 15 minutos y empiezan a ver si el precio hace cambios de estructura. De momento que estamos notando, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, y estamos probablemente por tocar esa zona. Si el precio lo realiza justamente en la zona de apertura, pues ya se vuelve un dato más interesante hasta que el precio que buscaríamos, el precio en algún punto empiece a hacer nuevos mínimos, más una secuencia de altos y bajos más altos. Entonces ahí sí nos incorporamos en favor del movimiento en largo luego de haber tenido reacción a la zona. Entonces, oh, no, que yo vi un hombro, cabeza a hombro sobre el nivel y me pareció interesante. Chicos, cada uno tiene diferentes formas de ver el mercado y no, ni alguien es mejor ni alguien es peor. Sencillamente hay diferentes maneras de visualizar el mercado. Pero espero que cada uno de estos análisis sirvan para contextualizar bastante. Chicos, no siendo más, deseándoles a todos un excelente inicio de semana, pásenla bien y ojalá sean muy cuidadosos en sus trades, en su operativa en general. Estamos cerrando mes, el mes se ha puesto bastante interesante, un mes bastante volátil, pero esperando que para todos sea muy beneficioso su operativa, sus análisis y cada uno también de estos pre-market, el cual lo estaremos retomando con más frecuencia. Un abrazo para todos, éxitos traders, saludos.